Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Vamos a pasar a la fase de los ejercicios. Sí. Ejercicios del plan de redacción. Ya dejamos de lado los conectores, dejamos de lado las habilidades que teníamos que tener, por ejemplo, para la comprensión de lectura. Ahora ya nos vamos directamente a ejercicios que tengan que ver con el plan de redacción. Los ejercicios, como el tema 12, yo insisto, esto les va a servir mucho para resolver este ítem. Vamos a ver ejercicios relacionados a este elemento. Entonces, ahí tenemos un ejercicio relacionado a el plan de redacción. Título: las pirámides. Y ahí nos dicen: 1. Poseen una base que se escalona hacia la cima, además de tener compartimientos internos. 2. Las pirámides son construcciones triangulares hechos de materiales rocosos. 3. Existen pirámides en México, India, Perú y Tailandia. 4. Estas se utilizaban para efectos religiosos, siendo las tumbas de los faraones. Ok. Los primeros ejemplares son las pirámides de Egipto. Entonces, chiquillos, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería ahí el tema 12 que se nos está presentando? No nos vamos a ir directamente a las alternativas. Les estoy preguntando por el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Qué número presenta el tema de las pirámides? Se están adelantando, ¿ven? No dejan que la profe les dé las instrucciones. Ya, a ver. Cristel nos dice que la 2. Valentina, Ignacio y León y Edu García nos dicen que es el 2. Que en el 2 está presente el tema, ya lo vamos a ver. Después, ¿dónde está la definición o descripción de las pirámides? Vamos a ver. Ahí surgieron ciertas dudas. Veo algunos que están diciendo otras cosas. A ver, algunos dicen que es el 2, otros hacerlo en el 1 y otros el 3. Pero la mayoría está optando por el 1, que en el 1 está la definición o descripción, es decir, poseen una base que se escalona hacia la cima, además de tener compartimientos internos. Ya, ok. Origen, ¿dónde está el origen de las pirámides? Vamos a ver. Nico nos dice que es la 5, León dice que es la 5, ABC73 dice que es la 5, Ignacio nos dice que es el 5 y Saray también dice que es el 5. Al parecer casi todos están optando por la 5. Después, características o cualidades. A ver. Características o cualidades. ¿Qué enunciado? Ya, hay varios que dicen que es el 4, algunos dicen el 1, pero la mayoría nos dicen que es el enunciado 4. Y finalmente, ejemplos. ¿En qué enunciado podemos ver ejemplos de este plan de redacción de las pirámides? Valentina nos dice que es la 3, Edu García 3, León 3, Verónica 3, Ignacio 3, etcétera, etcétera.
Hay alguien que dice que es la 6. Ok. Aquí podríamos poner los 3 puntitos, ¿cierto? No hay 6, pues, no hay 6. Entonces, vamos a ver si lo que ustedes están planteando es lo correcto o adecuado. Efectivamente, los que se estaban adelantando contestaron bien. La alternativa correcta era la alternativa C, ¿cierto? El tema lo podíamos ver en las pirámides, son construcciones triangulares hechos de bla, 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 materiales rocosos. Después, definición o descripción. Poseen una base escalonada hacia la cima, bla, 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 bla. Después, origen, evidentemente. Los primeros ejemplares son las que estaban ubicadas en Egipto. Características o cualidades, estas se utilizaban para efectos, me parece que decía efectos religiosos. Y después los ejemplos, los últimos ejemplos que teníamos que ver existen pirámides en México, en India, Perú, Tailandia, etc. Entonces, como les decía, este sistema nos va a servir sin duda para solucionar el tema, pero no nos va a resolver la vida en todos los ejercicios. Verónica nos pregunta, profe, ¿por qué la 2 no es definición? Las pirámides son construcciones triangulares hechos de materiales rocosos. ¿Por qué esa no es definición? Ah, ya. Porque las pirámides, te dicen que las pirámides son construcciones triangulares hechos de materiales rocosos. Ok, ahí sí hay una definición. Pero la que define o describe aún mejor lo que es una pirámide es el 1. Poseen una base que se escalona hacia la cima, además de tener compartimientos internos. Si te fijas, el enunciado número 2 es mucho más general que el enunciado número 1. Aquí casi siempre vamos a ir de lo que es más general a lo que es más particular. En otras palabras, de lo que te da mucha más información a lo que te da menos información. Esa es la respuesta, Verónica. Si a mí me preguntan qué son las pirámides, yo tendría que responder que son construcciones triangulares hechos de materiales rocosos. Básicamente la importancia ahí está en que son construcciones triangulares. Si tú me preguntas qué son las pirámides, te diré, las pirámides son como unos, súper coloquialmente, ¿cierto? Son como unos cositos que están hechos de manera piramidal, o sea, de manera triangular. Por eso el tema está presente en el enunciado 2 y no en el enunciado 1 como tú estás postulando. Verónica, ¿se entendió? Y el que lo lee no le voy a decir nada porque ese Nick va a decir que yo le debo plata. No. ¿Pero se entendió, chiquillos? Sí, Verónica nos está diciendo. Genial. Ya. Perfecto. Entonces, otro ejercicio. Las islas de Chiloé. Primero, tenemos mitología e historia chilota, los diversos aspectos de la isla, ubicación geográfica de la isla, características de los habitantes, el Trauco, personaje mítico más popular de Chile. Perdón, de Chiloé. Entonces, ahí, en este caso, ¿cuál sería el tema, chiquillos? Y aquí viene una triquiñuela, sí, viene una triquiñuela. ¿Cuál sería el tema aquí, chiquillos? ¿En qué enunciado, en qué número de enunciado estaría el tema? Ya, la mayoría dice que en el 3, que en ese caso, en ese elemento estaría el tema. Después, ¿dónde estaría la definición o descripción de la isla de Chiloé? Ya, ahí algunos nos están diciendo 1, otros dicen que 2. Está como entre el 1 y el 2. Pero la mayoría dice 2. Después, origen. ¿En qué enunciado, en qué número de enunciado tendríamos el origen? Póngale atención a la cara de la profesora. Oh, chat se quedó helado, no estoy contestando. Ya, algunos dicen que es la 1 por lo que estoy viendo.
Sí, algunos dicen que la 1. Otros dicen 4. Ya. Características o cualidades. Características o cualidades de la isla de Chiloé. Algunos siguen adelantándose a resolver el problema. Ya, algunos dicen 1, la mayoría está diciendo 1. ¿Y ejemplos de la isla de Chiloé? ¿Ejemplos relacionados a la isla de Chiloé? Cinco. Casi todos están diciendo que entonces que terminan con 5. Vamos a ver cuál era la triquiñuela. La profesora aquí se puso media malvada, ¿cierto? Y la triquiñuela está aquí. Chiquillos, yo les dije, el temas 12 es un sistema que los va a ayudar, sin duda, los va a ayudar a resolver el ítem, pero no es algo con lo que nosotros tengamos que casarnos, ¿cierto? Nos va a ayudar para darle una cierta coherencia, una cierta ordenación a nuestro ítem, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, aparezca el tema aquí del origen, ¿cierto? En este caso no se nos habla en ninguna parte cómo se origina la isla la isla de Chiloé. Por cierto, saludos a los que nos están viendo desde allá. Entonces, para los que se están habituando a esto, entonces, el origen en este caso no aparece. Por lo tanto, inmediatamente después de definición o descripción, nos saltamos a las características o cualidades. ¿Por qué también podemos decir que no hay tema? Porque el tema está dado en el mismo enunciado, ¿cierto? El mismo enunciado nos dice que se nos va, el título nos dice que se nos va a hablar acerca de la isla de Chiloé. Por lo tanto, el tema está dado en el mismo título y no tenemos ninguno ahí que lo englobe mayormente. Entonces, la respuesta correcta, como súper bien dijeron, ahí en el chat se estaban adelantando, pero está bien, ¿cierto? La alternativa correcta era la alternativa B. Es decir, la isla de Chiloé, ubicación geográfica de la isla, los diversos aspectos que tenga esta isla, ¿cierto? Características de los habitantes, el nombre lo estaba diciendo ahí, características. Mitología e historia chilota, ¿cierto? Vamos de lo mayor a lo particular. Y ejemplos, un ejemplo de, por ejemplo, mitología e historia chilota vendría siendo el Trauco, ¿cierto? Este personaje mítico que es más popular, es el más popular de Chiloé. Entonces, tenemos todavía la pregunta desafío de la Universidad Mayor, pero estoy viendo ahí algunas, no sé cómo decirlo, pero algunas cosas que están apareciendo en el chat. Chiquillos, las clases de PSU, las clases que hacemos acá en el preuniversitario son para todos. Por lo tanto, si consideran que la clase va muy lenta, es precisamente porque recién estamos partiendo, ¿cierto? Insisto, hay personas que tal vez no se han involucrado nunca a este plan de redacción, por eso siempre las clases de introducción a uno de los ítems va a ser de manera paulatina, de una manera mucho más lenta. ¿Sí? Entonces, dedito para arriba los que estaban correctos diciendo que era la alternativa B. Nico nos dice, Nico CL, pero profe, el tema 12 está como incompleto. El que sí sirve es el I12, que es introducción, desarrollo, origen, características y ejemplos. El tema me es más útil si le digo introducción. Nico, si a ti te parece más correcto ese sistema, también dedito para arriba. Efectivamente, ese es otro de los sistemas que nos pueden servir para desarrollar este ítem. Efectivamente, no tengo nada que decir al respecto ni en contra acerca de ese sistema. De hecho, lo vamos a ver la clase que sigue con otro nombre, pero lo vamos a ver igual. Y está bien, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos que ir ubicando las metodologías que nos sean más adecuadas. ¿Ya? Entonces, dedito para arriba, vamos ahí, súper bien. Nico, lo que tú estás planteando está súper bien. Lo que está planteando Saraí, ¿cierto? También está súper bien. Así que, genial. Ahora. Sigamos como ese, Nico. Sigamos. Lo que viene a continuación es la pregunta de desafío de nuestros amigos de la Universidad Mayor. Insistimos en esta parte, ¿cierto? Las clases son paulatinas, van progresando de lo más simple a lo más complejo. Por lo tanto, vamos a ir con algo que no sea tan difícil para todo el mundo.
Entonces, pregunta, desafío, título, siempre importante fijarse en el título, no nos vayamos a saltar ahí por cualquier lado pensando lo que sea con respecto al plan de redacción. No, lo primero, lo principal, título, leer el título que nos va a entregar la información. Entonces, después, dice, 1. Uso de la sonoridad y de los significados afectivos e imaginativos de las palabras. 2. Es una de las artes más antiguas junto con la música. 3. Las palabras emitidas rítmicamente al son del tamboril e instrumento de viento y cuerdas. 4. Sentimientos y emociones, tema de la poesía lírica cuando el hombre empezó a sentir su propio espíritu. 5. Historia de dioses, pueblos, personajes descollantes, relatos con que los pueblos se sienten identificados. Pregunta de desafío, ¿cierto? Tenía que ser un poquito más compleja que los ejercicios que vimos durante la clase. A ver, vamos viendo a nuestros puntajes nacionales. Vamos viendo qué es lo que ustedes dicen, cuál creen que es la alternativa correcta. Acuérdense, chiquillos, que la clase anterior fue un dato importante. No se cambien la chaqueta cuando ustedes crean que es una alternativa, quédense con esa. Fíjense y estén súper seguros que la alternativa que ustedes están diciendo es la correcta. Ya, a ver. La mayoría está diciendo que es la B. Alguien por ahí nos dice que es la B de vaca y otra persona le responde que es de vaca grande. Bien, sí. La B de bien. La B de bien. A ver, la mayoría entonces al parecer contestó que es la letra B. Vamos a ir viendo, vamos a ver si efectivamente la alternativa correcta es la alternativa B. Veamos. Bien, B de bien. La alternativa correcta era la alternativa B. Vamos a ir viendo por qué efectivamente en esta pregunta de desafío, muy bien, sí. ¿Por qué en esta pregunta de desafío era la alternativa B? Entonces, nos dicen ahí que primero el número 2 es con lo que vamos a partir nuestra pregunta de desafío, o sea, nuestro ítem de plan de redacción. Entonces, ¿por qué podemos afirmar que el número 2 es el que abre los fuegos en esta redacción? Porque efectivamente se nos está explicando qué es, por ejemplo, la poesía, qué es el mundo de la poesía. Y el mundo de la poesía o la poesía es una de las artes más antiguas junto con la música, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos, cada vez cuando vemos el género lírico aprendemos estas cosas. En la 2 se nos habla acerca de la música, ¿cierto? Es una de las artes más antiguas junto con la música. Tenemos que buscar tal vez un enunciado que nos hable acerca de la música. Entonces después dice que la alternativa correcta indica que el enunciado que viene es el 1. Uso de la sonoridad y de los significados afectivos e imaginativos de las palabras. Después, el enunciado 3. Palabras emitidas. Terminamos con la palabra, valga aquí la repetición. Terminamos con la palabra, y vamos a comenzar también el siguiente enunciado con palabras. Las palabras emitidas rítmicamente al son del tamboril e instrumento de vientos o cuerdas. Seguimos entonces hablando acerca de la música, pero ya en manera descendiente, ¿cierto? Ya le vamos quitando un poco la gran información que nos entregó el enunciado número 2 para ir acotando. Después dice que sigue el 5. Historias de dioses, pueblos, personajes descollantes, relatos con que los pueblos se sienten identificados. Y ahí entonces se nos va abriendo el mundo de esta poesía. Y después la 4, aparte de historias de dioses, pueblos y personajes descollantes, también se nos habla acerca de sentimientos y emociones, temas de la poesía lírica cuando el hombre empezó a sentir su propio espíritu. Si se fijan, aquí también hay un orden relativamente histórico. ¿Por qué? Porque va desde lo más antiguo a algo, no podríamos decir nuevo, pero
algo que está posterior en el tiempo, es decir, de cuando comenzó la poesía hasta que esta poesía comenzó a evolucionar con el ritmo de tambores, de la música, etcétera, etcétera, para terminar en cuando el ser humano comenzó a sentir su propio espíritu. Entonces, chiquillos, la pregunta de desafío, al igual que la clase completa, ¿cierto? Tienen que ir de manera paulatina. Si se acuerdan, sobre todo los que han seguido las clases con nosotros, si se acuerdan, en los conectores hicimos lo mismo, ¿cierto? Fuimos primero nos faltaba un conector, después nos faltaron 2 conectores, para finalmente faltarnos 3 conectores y era realmente desafiante para ustedes de repente solucionar estos elementos. Aquí vamos a hacer lo mismo en el plan de redacción. En el plan de redacción vamos a partir de poquito para ir aumentando el grado de dificultad. Entonces, chiquillos, esa fue la pregunta de desafío con la que los amigos de la Universidad Mayor se hicieron presentes durante esta clase. Ahora, chiquillos, preguntas relativas a la clase del día de hoy, preguntas relativas a el ítem, preguntas relativas tal vez a algún otro ítem, preguntas relativas a cómo resolver la PSU tal vez, no sé, preguntas que tengan relacionadas a los contenidos del preuniversitario. Verónica nos dice que tiene una pregunta. Dele con su pregunta, Verónica. Profe, ¿vio el modelo del DEMRE? No, no lo he visto. ¿O sí lo vi? No sé. La verdad es que no sé. No me acuerdo si lo vi. Saraí me pregunta si vi el modelo del DEMRE y la verdad es que no me acuerdo. Si soy súper sincera. Por eso contesté el tiro que no, pero me entró la duda. No sé si lo vi. Profe, ¿cuántas clases se tomará para redacción? Unas 3 a 4 clases. Al igual que con los conectores, unas 3 a 4 clases. Ya, Verónica nos dice, profe, se supone que este año no hay contenidos, sino solo plan de redacción, conectores y comprensión de lectura. Efectivamente, desde el año pasado los contenidos se eliminaron, ya no tenemos esas 15 preguntas de contenido que se hacían en la PSU. Por lo tanto, aumentó el ítem de vocabulario contextual y de comprensión de lectura. Me parece que también aumentó el número de plan de redacción. Si no me equivoco, antes eran 10, ahora son 15. Así que sí subió, o sea, cambió. Mi pregunta es... aquí viene la pregunta de Verónica. Mi pregunta es, dentro del ítem comprensión de lectura, ¿entra contenidos? Ejemplo. Estamos esperando a que Verónica nos termine de formular su pregunta. Nos tiene expectantes. A ver. Ya, pero para ir no quedarnos, ¿cierto?, en silencio, efectivamente, para suerte de ustedes, los contenidos dentro de la PSU ya no están integrados, ya no existen, así que no. Ya, está la pregunta de Verónica. Ya. Dice, me pregunta, dentro del ítem comprensión de lectura, ¿entra contenidos? Por ejemplo, en el texto se puede determinar qué tipo de discurso. No va a entrar ese tipo de preguntas. Sí te pueden preguntar, por ejemplo, qué argumentos se utiliza acá, o de ese tipo de elementos, ¿cierto? Pero qué tipo de discurso, así como tan claro y tan específico, no va a entrar. No te van a hacer ese tipo de preguntas, así que no. A ver. No, ya no hay contenido. O figuras literarias, no, tampoco te van a preguntar específicamente por figuras literarias. No te van a decir, ¿qué figura literaria se aprecia en este verso? No va a estar. Así que no, tranquilidad. Ya, con respecto al modelo que presentó el DEMRE hace algunos días, el modelo tiene cierta mayor facilidad que la PSU en sí. Pero ¿en qué está esta facilidad? En que ustedes lo hacen con tranquilidad, en armonía, paz, no sé, luz interior, ¿cierto? Lo hacen tranquilos. Ya, en eso también está dado la facilidad. Así que ojo ahí, no se confíen, porque la PSU, los nervios juegan una mala pasada.
Así que sí, genial. Sí es relativamente más sencillo, pero también se ve facilitado por ese otro elemento que es poder hacerlo con la tranquilidad que nos da la casa. Ya, ¿más preguntas, chiquillos? ¿Alguna otra pregunta? No, al parecer no. No, parece que no. Ya, entonces, chiquillos, nos vemos el próximo día jueves a las 5:30. Recuérdenlo, ese es nuestro horario, ese es nuestro día. Nos vemos a las 5:30 el día jueves. Muchas gracias nuevamente por dejarme interactuar con ustedes. Estén súper atentos a las redes sociales, al Facebook, a la página, porque ahí siempre se van subiendo tal vez de alguna pregunta de desafío, alguna cosa ahí entretenida de ir sabiendo, y además cualquier otra cosa que tengamos que comunicarles a ustedes, ahí va a estar la información. Entonces, un abrazo grande, un abrazo apretado. Aprovechen de descansar, ¿cierto? Ya tenemos clases, me parece que hasta el próximo día lunes tienen clases. Así que, chiquillos, descansen, pórtense bien, y fíjense, pórtense bien, lean harto, lean con su diccionario al lado para ir ampliando nuestro vocabulario, y ya nos vemos la próxima clase del día jueves. Un abrazo grande y nos vemos ya. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.